Bendiciones, hermanitos. Escribió el Papa Pablo VI en una exhortación apostólica sobre la evangelización y dice: es impensable que una persona que haya tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo no sienta la necesidad de compartirlo con otra persona, de compartir su experiencia con otras personas. Y vamos a ver por qué dice esto él. Vamos a ver en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si tú quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete a presentarte al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué sucedió aquí con este hombre leproso? Nosotros sabemos que en el tiempo de Jesús estaba esa enfermedad de la lepra y sabemos lo que la lepra hacía en la carne de la persona. Pues eso ya también simbolizaba lo que hace el pecado en nuestra alma. Y pues no había curación para esa enfermedad. Entonces, mis hermanos, vemos cómo Jesús sana a este hombre leproso. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le prohibió que lo divulgara, que le dijera a la gente lo que él había hecho por él. Entonces nos damos cuenta de que este hombre, aunque se lo prohibió nuestro Señor Jesucristo, dice que él empezó a hablar y a divulgar, a decirlo a la gente. De tal modo que la gente buscaba a Jesús. Jesús ya no podía entrar en la ciudad. Y hoy yo me pongo a reflexionar en esto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ahora no nos prohíbe que hablemos de Él. Ahora nos envía que llevemos su mensaje. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. No contamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y por eso la gente pues ya no conoce a Jesús. La gente ya no busca a Jesús. Porque nosotros que hemos tenido un encuentro con Él, nos quedamos callados. Ahora vamos a ver a otro hombre que en mismo San Marcos capítulo 5 del 18 al 20, que Jesús también liberó. Era un endemoniado y Jesús lo libera. Dice: cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Aquí vemos también, hermanos, otra experiencia que nos muestra la Sagrada Escritura de este hombre endemoniado, que fue liberado por nuestro Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro personal con Cristo, y él quería seguir a Cristo, quería irse con él, pero Jesús no se lo permitió. Pero le dijo, a este sí le dijo que se fuera a su casa con los suyos, y que contara todo lo que el Señor había hecho con él, este encuentro que él había tenido con él. Y dice que este hombre se fue por toda la Decápolis y proclamando lo que Jesús hizo por él, y la gente quedaba admirada. A Jesús no lo quisieron en ese pueblo, en esa ciudad, y Jesús no podía llevarse a ese discípulo con él. ¿Por qué? Porque entonces ¿quién iba a proclamar en ese pueblo? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo no. Le dice Cristo, pero Jesús no se lo permitió cuando el hombre le pidió irse con él, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Pues, hermanitos, eso es lo mismo que deberíamos de hacer todos nosotros los cristianos.
Es lo mismito que nos manda nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, a contarle a los demás lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Qué no ha hecho Jesucristo con nosotros? Con todos. Dar su vida, derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna. Y a veces, pues muchos de nosotros nos quedamos calladitos, no abrimos la boca para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Saben, hermanos, todos podemos decir a los demás lo que Jesús ha hecho con nosotros. Todos tenemos que decir, todos, ¿sí? Y como dice el Papa también Francisco, tu propia experiencia cuéntasela a los demás, para que los demás también vengan hacia Jesús. Ahora vamos a ver, hermanos, a una mujer también. En San Juan, capítulo 4, del 28 al 30. Dice, la mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. ¿Quién era esta mujer? La mujer samaritana del Evangelio, la que estuvo platicando con nuestro Señor Jesucristo, dialogando con Cristo, y nuestro Señor Jesucristo le descubrió toda su vida, y ella se dio cuenta de que Jesús era un profeta, y va ella a su pueblo a contarles, a decirles, a hablarles de Jesús, ¿sí? Y entonces la gente vino hacia Jesús. Por eso vamos a ver lo que dice ya en el verso 39 al 42. ¿Qué sigue diciendo? Dice, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Se fijaron, hermanos? Si esta mujer que tuvo ese encuentro con Cristo se queda callada, no les dice nada a los demás, pues no se hubieran dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, no hubieran creído en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado, nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Qué hermoso, hermanitos, imagínense ustedes que todos nosotros los cristianos católicos hiciéramos lo mismo que hizo esta mujer, de comunicar a nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos con los que tenemos contacto, ¿sí? Para que crean en nuestro Señor Jesucristo, así como, y para que también ellos tengan ese encuentro personal con Cristo y digan, pues ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ahora creemos por la experiencia que nosotros hemos tenido con Él. Pero nosotros somos esos instrumentos para atraerlos hacia Jesucristo, así como esta mujer samaritana, y que no se quedó callada, y por eso también ahí creyeron en nuestro Señor Jesucristo los samaritanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que es para nosotros, para el Señor, que nosotros no nos quedemos callados, que compartamos lo poquito que sepamos de nuestro Señor Jesucristo, que le hablemos al amigo, a la amiga, a la comadre, al compadre, al vecino, ¿sí? Que estemos sembrando esa semillita del reino de nuestro Señor Jesucristo, para darlo a conocer a los demás. Vamos a seguir viendo, hermanitos, ahora lo que nos dice en Colosenses 4, del 4 al 6. ¿Qué dice San Pablo aquí en este texto? Colosenses 4, del 4 al 6. Dice, pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades.
que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Palabra de Dios. Esto es lo que San Pablo le dice a la comunidad de los colosenses, que también hoy pues es para nosotros, hermanos, los cristianos. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Sí, dice, pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. ¿Para qué? Dice, que su conversación sea agradable y no les falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde sobre nuestra fe, ¿sí? Que no nos falte ese granito de sal. Acordémonos lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Mateo. En San Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso San Pablo dice que no les falte su granito de sal. Que no nos falte sembrar esa semillita de la palabra del Señor, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para darlo a conocer, para que se siga extendiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo en los demás corazones de nuestros hermanos. Hermanitos, ojalá que esta reflexión nos ayude, nos motive, para que también nosotros seamos como estos hombres que tuvieron ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que lo empezaron a proclamar, como esta mujer que no se quedó callada, y que por ella también muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ánimo y que Dios les bendiga.